El título es Saber e ignorancia en el pasaje al analista. Y esta tarde tenemos a Luis Izkovich y a Pastora Rivera. Y les presento muy brevemente. Luis ha sido presentado esta mañana, pero vuelvo a decirlo para la gente... vuelvo a decirlo para la gente que no ha estado esta mañana. Vale. Luis Izkovich es psiquiatra y psicoanalista en París, miembro de la FCL de Francia y AME de escuela, analista miembro de escuela, docente del Colegio de Clínica Psicoanalítica de París y ejerce su enseñanza en numerosos países del mundo. Es autor asimismo de numerosos libros, por ejemplo, Los paranoicos y el psicoanálisis, Los afectos en la experiencia analítica, El cuerpo y sus enigmas, La depresión en la modernidad, Las marcas de un psicoanálisis, La perversión en el psicoanálisis, en fin. Y yo creo que ya no hace falta más presentaciones porque queda claro que eres el más joven de todos de los que estamos aquí. Y Pastora Rivera es psicóloga sanitaria, es miembro del Foro de Madrid, miembro de escuela, miembro, si no me equivoco, fundador del Foro de Madrid y trabaja, como sabéis, en Sevilla, por eso no la vemos tan a menudo como nos gustaría, pero bueno, es una miembro más de nuestro foro y aquí está con nosotros esta tarde y os doy la palabra. No sé. No, pues Directamente yo. Sí. Bueno, yo elegí, ¿se escucha? Elegí dar un título a mi intervención que es La docta ignorancia, que pone el acento en la cuestión no tanto de transformar el no saber en saber, sino cómo sostenerse en el no saber. Ya en el seminario Los problemas cruciales del psicoanálisis hay un intento de Lacan de extender el campo de la psiquiatría y por lo tanto los síntomas en la psiquiatría al psicoanálisis a partir de la categoría del significante, planteando que hay un saber en el síntoma. Y es así que Lacan ya conecta lo que es el síntoma analítico con la categoría del saber e introduce la noción, lo que él llama que hay que distinguir radicalmente la función del síntoma. Y lo cito a Lacan en ese seminario donde plantea, dice, hay siempre en el síntoma la indicación que hay una cuestión de saber. Continúo con la citación. Dice, en la neurosis, él está implicado, es decir, el saber, en el síntoma original que el sujeto no llega a saber. Es decir, Lacan introduce una noción, me parece que es nueva, no estudié en el detalle, pero me parece que es nueva, es la noción de síntoma original. No es una noción que viene de la psiquiatría, tampoco en lo que Lacan habló antes en su enseñanza. Esto implica la necesidad de distinguir en el síntoma original, que está ligado al trauma infantil, otras formaciones del inconsciente, sintomáticas. En realidad,
esas formaciones del inconsciente son metonímicas del síntoma original y por lo tanto de ese síntoma original se constituyen metonimias y sustituciones. Dicho de otro modo, el síntoma original es el tejido sobre el cual se apoya la singularidad del sujeto. Esto ya introduce una necesidad de distinguir saber y conocimiento. Hemos empezado a hablar esta mañana. Conocer su síntoma, en el sentido de conocerse a sí mismo, es lo que se liga a lo que en psicoanálisis se conecta como el registro del yo. Lacan lo dice aún de otro modo. Dice, el ser humano sabe más que lo que él cree saber. La substancia de ese saber, la materialidad de ese saber, no es otra cosa que el significante. Esa es la propuesta de Lacan en ese seminario que a mi gusto se comenta poco, pero que es muy interesante, Problemas cruciales del psicoanálisis. Quiere decir de que hay un saber que el sujeto no sabe. Ese más de saber, Lacan lo conecta con el inconsciente. Y es en esa lógica que Lacan lo que va a plantear es la existencia de un saber que el sujeto cree no disponer. Está por otra parte lo que el analista debe saber. Lacan lo dice muy claramente, lo dice en ese seminario muy claramente, el analista no es un hombre como los otros, en el sentido de un ser humano. No es un humano como los otros, lo que lo distingue es un uso de la palabra diferente de los otros. Entonces, la diferencia entre un analista y otra persona no está ligado aquí, en el uso que hace Lacan, únicamente a una diferencia ligada a la experiencia. La diferencia aquí está ligada al uso de la palabra. Ahora bien, hay que relativizar esta formulación de Lacan. Lacan lo que dice es que el analista debe ignorar lo que sabe. Cuando Lacan plantea el analista debe ignorar lo que sabe, va en el sentido de la propuesta de Freud, que cada caso tiene que ser tomado como un caso nuevo. Eso es, ignorar lo que se sabe. Lamentablemente, para la experiencia del analista, la experiencia que él dispone no le sirve para aplicarla a un nuevo caso. Esto no significa que uno pueda autorizarse como analista de una fórmula que sería no sé nada, no sé nada. Hay en la fórmula de Lacan, que es el uso de la palabra, un saber hacer en relación al uso de la palabra, y ahí hay una exigencia que pesa sobre el analista. Cuando Lacan dice que el analista debe ignorar lo que sabe, esto concierne el inicio de la experiencia analítica. En efecto, ¿qué sabe uno del inconsciente del otro? El analista, ¿qué sabe del inconsciente del sujeto? No sabe nada al inicio de un análisis, es más, es la razón por la cual Lacan
habló de la existencia de una hipótesis del inconsciente. ¿Por qué dice hipótesis del inconsciente? Uno hace la hipótesis que el inconsciente existe, la verificación que en un caso hay algo que está ligado al inconsciente es solo un hecho de experiencia. Por lo tanto, la hipótesis está al inicio, se verifica esa hipótesis en el transcurso del análisis. En realidad, la pretensión de saber, cuando en realidad no se sabe, es un modo de referirse a la resistencia. Es la frase célebre de Lacan: no hay en el análisis otra resistencia que la resistencia del analista. Ahora bien, ¿en qué consiste esa resistencia? Aparece en cada momento del análisis en el cual el analista se sirve de un saber que no es el saber del inconsciente del sujeto. Cada vez que hay introducción de saber por parte del analista, ahí hay una resistencia del analista. Es entonces la resistencia en relación a una posición en cuanto al saber, en este caso, introducir el saber por parte del analista. Cada vez que lo hace, interviene no como analista, sino como amo. De hecho, es la elección hecha por Lacan para hacer su seminario. Hace su seminario desde la posición de analizante, de aquel que está por producir un saber, pero que parte de un no saber. Cada vez de lo que se trata en la posición de analizante cuando se enseña es de, a partir de un discurso, intentar producir un agujero en relación al saber ya establecido. Habría que plantearse la pregunta si cada vez que intentamos transmitir, no digo que logremos hacerlo, pero intentamos sostenernos desde este punto. En realidad, la idea de Lacan es que la posición del enseñante, cuando intenta transmitir algo de lo que es el psicoanálisis, tiene algo en común con la posición del analista, que es ir en contra de la posición confortable que consiste en sostenerse en un saber ya adquirido. Decir que se hace seminario en tanto analizante quiere decir que se hace seminario a partir de una posición de sujeto que está en la búsqueda de un saber y sin embargo no se está en la asociación libre, como en un análisis. En realidad, de lo que se trata es de no seguir un programa que ya está trazado de antemano. Dejar la posibilidad de ser sorprendido por la situación, por el auditorio, por sí mismo. Es eso que da las condiciones de captar un dicho que venga a añadirse a lo que el sujeto, el enseñante en este caso, pretende decir. A partir de ahí, cabe plantearse si no hay un uso extraño en la noción del término sujeto, supuesto saber, para designar la transferencia. La suposición de saber, digo en general, es bien específica. La suposición de saber
en el análisis no es una suposición en relación al orden del mundo y cómo tendría que funcionar el mundo. Ahí aparece bien la diferencia entre saber y conocimiento. El saber que se le supone al analista concierne el propio inconsciente. Es la razón por la cual Lacan planteó, no al inicio, pero a partir de un momento utilizó esta formulación y no la dejó, que el inconsciente es saber. Durante un cierto tiempo planteó que el inconsciente incluye una verdad. No excluye esa formulación, pero esencialmente la proposición de Lacan es que el inconsciente es saber. En realidad, cuando se dice el inconsciente saber, que es una fórmula, como yo decía, tardía en la enseñanza de Lacan, se pueden encontrar elementos que la preparan. Por ejemplo, en el texto de los escritos Función y campo de la palabra y del lenguaje, Lacan dice que el inconsciente es el capítulo de mi historia marcado por un blanco o ocupado por una mentira. Es el capítulo censurado. Cuando se dice un capítulo censurado, quiere decir de que el capítulo está escrito. Uno no tiene acceso, pero el capítulo está. Quiere decir de que el saber está del lado del inconsciente. Quiere decir también que ese capítulo censurado no se puede leer sin el análisis, pero ya está escrito. Es ahí donde se aloja el sujeto supuesto saber, a nivel del capítulo censurado. Y las entrevistas preliminares sirven a que el analizante haga del analista la pareja que le permite acceder a la constitución del sujeto supuesto saber para descifrar ese enigma del capítulo censurado, el enigma inconsciente. Digámoslo de otro modo, entonces, suponer el saber es otra cosa que suponer el conocimiento. Uno supone el conocimiento a un científico, a un educador, a un médico. Lo propio del sujeto en análisis es la suposición del saber inconsciente. Y hay una serie de fórmulas que preparan esta formulación, el inconsciente saber. Por ejemplo, en ese mismo texto, Función y campo de la palabra y del lenguaje, Lacan, refiriéndose a los síntomas de la histeria, utiliza la noción de jeroglifos, ¿se dice así en castellano? Jeroglíficos del síntoma de la histeria, para referirse a los jeroglíficos del cuerpo, lo cual ya indica la existencia de enigmas desconocidos por el sujeto que son la inscripción en el cuerpo y que requieren la interpretación del analista del inconsciente del sujeto. La fórmula jeroglíficos de la histeria contiene la noción que existen inscripciones en el cuerpo en una lengua desconocida por el sujeto. A partir de ahí, lo que hace falta es encontrar la pareja con la cual descifrarlo. En ese sentido, se entiende que el análisis es una experiencia de traducción. Lo que está escrito en una lengua, en el inconsciente, a partir de la represión, tiene que ser traducido en una lengua conocida por el sujeto. Es lo que quiere decir el capítulo censurado. Una censura consiste a hacer ilegible una frase, una imagen. El analista, a partir de
de instaurar la asociación libre, lo que instala es la posibilidad de restaurar la legibilidad. En ese sentido, el análisis, yo decía que es una práctica de traducción, se puede considerar como una práctica de lectura de un texto escondido. Retomo las entrevistas preliminares. De lo que se trata es de hacer emerger la relación del sujeto con el inconsciente y no limitarla a la cuestión del diagnóstico. A veces hay una tendencia a hacer ese uso. De hecho, uno puede hacerse la pregunta, ¿el diagnóstico en psicoanálisis para qué sirve? Sirve, es cierto, como punto de orientación para el analista, pero es solo una anticipación. Es una anticipación del saber singular que puede emerger en la cura. Y al mismo tiempo es de doble filo, porque un diagnóstico en medicina está al servicio de una previsión, de prever algo, con el riesgo que contiene todo tipo de orientación fundada en crear, en hacer las cosas previsibles, que el riesgo es cerrar la puerta a lo imprevisible. El riesgo, entonces, en la cura, si uno se limita a la cuestión del diagnóstico, es de buscar lo que uno ya sabe, es decir, confirmar lo que uno anticipó. La cuestión entonces es compleja. Está por una parte aquello de lo cual el analista tiene que estar, en francés se utiliza el verbo averti. Vi que se tradujo al español por enterado. Advertido. Por lo menos aquí en castellano usamos eso. Un deseo advertido. El deseo advertido sí, pero en los escritos, por ejemplo, leyendo la cuestión preliminar, se tradujo eso por deseo enterado. O sea, lo que yo quiero decir va en el sentido de lo que tú dices. Yo creo que la mejor traducción sería advertido, que no es lo mismo que estar enterado. Entonces, el analista tiene que ser advertido. Es importante porque Lacan habla de un deseo advertido, del deseo del analista. ¿El deseo advertido qué es? Retomaré luego eso, pero el deseo advertido está en conexión con la repetición. Lo que un sujeto repite se va a repetir. Se conecta en relación al pasaje al acto. Un sujeto que hizo un pasaje al acto, si uno logra aislar las coordenadas del pasaje al acto, va a estar advertido de cuál es la coyuntura que puede propiciar ese pasaje al acto. O sea, esa es la cuestión del deseo advertido. Entonces, el estar advertido da una indicación sobre el devenir de un análisis. Es cierto que con la previsión uno reduce la ignorancia que se puede tener sobre un analizante, pero al mismo tiempo la previsión no tiene que hacer obstáculo a lo que hace a la esencia del análisis, que son las sorpresas del deseo. Esto se puede observar en la práctica de la supervisión. A menudo lo que ocurre cuando se presenta un caso es se busca la confirmación de un diagnóstico. Yo lo que confirmo con el tiempo
es que en general, para los analistas que comienzan, a menudo lo que ocurre es que lo que quieren confirmar es que se trata de un caso de neurosis. ¿Por qué esta preferencia? Llamativo. Sí. Alguien me trajo un caso hace poco y se dio cuenta en el transcurso de la supervisión que en realidad se trataba de un caso de psicosis. Y me dice esta persona, ¿aún otro más? En realidad, ¿por qué la preferencia diagnóstica por la neurosis? Porque se le supone al sujeto neurótico una mayor aptitud a los efectos del análisis. En realidad, lo que se observa es que hay un uso del diagnóstico que hace obstáculo. El método diagnóstico, que es un uso del saber, está al servicio de la anticipación. Se entiende así que es el método privilegiado por la psiquiatría. Es un método que se sirve de la experiencia. El diagnóstico, en ese sentido, completa lo que el analista no sabe. Es una mala utilización del diagnóstico. Digo mala utilización porque consiste en creer que uno atrapa lo que le pasa a alguien a partir de plantear un diagnóstico. Más bien, de lo que se trata es que el diagnóstico en el análisis está ligado a una clínica que ordena la experiencia a partir de la estructura. Ahora bien, de lo que hay que percibir es que el saber sobre la estructura, es eso lo que Lacan llamaba el deseo advertido. El saber sobre la estructura es insuficiente para ordenar la experiencia analítica. Es cierto que cuando se dice lo que el analista debe saber, tiene que ver con un saber, con la estructura, pero al mismo tiempo se acompaña de esta dimensión que hay que distinguir el saber de la estructura y lo que el analista deja como posibilidad a saber. Ahí me parece que entre los dos se sitúa la alianza entre lo que yo llamo la estructura clínica y el caso clínico. El saber sobre la estructura concierne una clínica que apunta a captar el denominador común. Es decir, si yo establezco el diagnóstico de neurosis obsesiva, pongo a ese sujeto en común con toda la serie de casos que desde el hombre de las ratas son designados como neurosis obsesiva. Dicho de otro modo, de lo que se trata es captar en fenómenos que en apariencia pueden ser diferentes, pueden comportar un núcleo común. A partir de captar ese núcleo común, uno se permite de poner los casos en serie. Casos muy diferentes tienen un núcleo común. Ahora bien, ¿cómo se procede habitualmente? Se procede habitualmente cuando se tiene un caso, se intenta excluir los fenómenos psicóticos. Entonces, se utiliza el diagnóstico de neurosis por exclusión de fenómenos psicóticos. Y se intenta afirmar la neurosis a partir de los rasgos comunes con si es una neurosis obsesiva con el hombre de las ratas, si es un caso de histeria con el caso Dora. Es decir, que se intenta captar el núcleo fundamental. Ahora bien, el núcleo fundamental existe
existen en las estructuras clínicas un núcleo fundamental. El núcleo fundamental es, en el caso de la neurosis obsesiva, la respuesta a la ausencia del significante en el inconsciente de la muerte. Dicho de otro modo, hay una forclusión en el inconsciente propia a la obsesiva, que es el significante de la muerte. Se puede utilizar la misma noción en relación a la histeria, que es lo que aparece como forcluido en el inconsciente, se traduce en el síntoma, en la histeria, como la dificultad de aprehender la pertenencia sexual, es decir, lo que el inconsciente no da como respuesta en relación a la diferencia sexual, aparece en el síntoma del sujeto. Dicho de otro modo, se ve bien que ese saber del diagnóstico es un saber que se construye a partir de una respuesta que se da a lo que falta en el inconsciente. Porque hay un significante forcluido en el inconsciente para todos, para cada uno. La estructura es una respuesta al agujero en el inconsciente. En ese sentido, hay un saber en la estructura. Es el intento de responder a ese agujero en el inconsciente. Y el diagnóstico, entonces, es el intento de conocer la respuesta dada por la estructura del lenguaje al defecto de la toma del lenguaje sobre el cuerpo que deja un agujero en el inconsciente. De ahí mi pregunta: ¿es suficiente para ordenar la práctica del analista? Es lo que yo planteo como insuficiente. En realidad, ¿qué es lo que guía de un modo esencial la experiencia analítica? Retomo la cuestión del sujeto supuesto saber, que es el pivote que ordena la experiencia según Lacan, siguiendo la proposición del 9 de octubre. En realidad, lo que Lacan plantea, si uno va en el detalle, en ese texto, es que Lacan retoma la cuestión del no saber. Y antes de llegar a eso, la distinción que hace es en relación al analizante y al analista. Y es ahí donde formula justamente lo que evoqué esta mañana, cito a Lacan. Si el psicoanálisis consiste en el mantenimiento de una situación convenida entre dos partenaires que se ponen como el analizante y el analista, la situación no sabría desarrollarse sino al precio de un constituyente tercero. Ahí aparece la cuestión del tercero. El tercero, que es el sujeto supuesto saber. Por eso yo decía que para que exista el sujeto supuesto saber, hace falta tres: el analizante, el analista y ese tercero, que es el sujeto supuesto saber. En ese sentido, el constituyente ternario es el significante introducido en el discurso que lo instaura, es el sujeto supuesto saber, lo cual supone que hay un discurso que instaura ese significante. Eso indica bien lo que yo sostenía esta mañana, que el analista no es exactamente el sujeto supuesto saber, sino el que lo hace existir. El analista hace existir la presencia del sujeto supuesto saber. El analista está el analizante, el analista, y entre los dos, como mediador, el sujeto supuesto saber.
Dicho de otro modo, lo que es fundamental es qué es lo que pone en movimiento un análisis. Esa es la idea de Lacan. Y lo que pone en movimiento el análisis es la existencia de ese tercero. Ahora bien, lo que interesa aquí es lo que viene después. Como yo decía, Lacan habla de un discurso que se instaura. Estamos en el 67, antes de la formalización de los 4 discursos en el reverso del psicoanálisis. Y se encuentran ya las premisas, como yo decía, de un discurso que se instaura. Un discurso que se instaura quiere decir es un discurso que no estaba antes. De hecho, Lacan planteó elevó el discurso analítico al rango de uno de los cuatro discursos que existen en el mundo: la histeria, el discurso del amo, el discurso universitario. Los 3 existen desde tiempos inmemoriales. El único nuevo que existe desde la invención por parte de Freud del psicoanálisis es el discurso analítico. Entonces, con la noción de un discurso que se instaura, se cambia de clínica. Ya no es la cuestión de intentar encontrar las referencias que permitan hacer un diagnóstico. Lo fundamental es instaurar un discurso. Entonces, de lo que se trata es menos de hacer una experiencia dialéctica para intentar orientarse, sino producir un cambio de discurso, que es lo que va a determinar va a condicionar el resto de la clínica. Entonces, se entra aquí con lo que es una clínica del discurso. Una clínica del discurso es el pasaje de un discurso a otro. En el análisis, al inicio, un sujeto puede ser perfectamente identificado como histérico sin haber entrado en el discurso histérico. O sea que hace falta ese pasaje, pasar al discurso histérico, que es común con el obsesivo. El obsesivo también tiene que pasar por el discurso histérico y luego hay ese otro viraje que es el pasaje al discurso analítico. Entonces, la clínica de discurso es lo que permite extraerse de un discurso universitario o un discurso del amo en el cual los cuales están fundados por un saber ya programado de antemano. Ahora bien, lo que hace a la especificidad del discurso analítico, y ahí Lacan utiliza la noción de manejo, lo utiliza en diferentes oportunidades, pero hay un momento clave en que lo utiliza, es en relación al objeto A, y lo que dice es que hay una cuestión de manejo del objeto A por parte del analista, y Lacan, dirigiéndose a la asamblea, al auditorio que lo escucha, les dice: eso no lo van a aprender en este seminario. Con lo cual Lacan está dando los límites del saber posible al cual se puede acceder sin la experiencia. Hay un saber que está ligado únicamente a la experiencia del análisis, y el seminario no puede suplir a eso. En ese sentido, cuando Lacan habla de manejo del objeto A, da la responsabilidad, pone al analista en posición de responsabilidad de ese manejo. Es decir, que la responsabilidad de crear las condiciones de un cambio discursivo son del analista.
Ahora bien, cuando se habla del término de discurso, lo utiliza en otro sentido que el sentido corriente del uso de discurso. Un discurso, en regla general, son los propósitos que alguien tiene. Eso es un discurso. Desde el punto de vista lingüístico, el discurso es el lenguaje puesto en acción y asumido por un sujeto. Dicho de otro modo, ya se ve que es diferente que hablar. El hecho de hablar no significa que se está teniendo un discurso. Cuando Lacan, lo que hay que observar es que cuando Lacan se refiere al discurso que se instaura, cuando se instaura un análisis, utiliza al mismo tiempo lo que el significante introduce. Dicho de otro modo, Lacan plantea la necesidad de algo nuevo como condición a la entrada en análisis. Hay en toda entrada en análisis una discontinuidad. Un análisis no es una transferencia progresiva que se instala con el analista. Hay un momento de ruptura entre lo que es antes y después, entonces es solidario con lo que hemos hablado antes en relación al acto y es solidario con lo que Lacan va a referirse más tarde a partir del reverso del psicoanálisis con la noción que el analista instala el semblante de objeto A. Semblante de objeto A quiere decir de que el analista no es objeto A. El analista instala un discurso y a partir de instalar ese discurso es semblante de objeto A para el analizante, es decir, es causa de deseo. Dicho de otro modo, para que el discurso analítico se instale, hace falta que alguien asuma la función. El analista es responsable del discurso analítico. Ahora bien, Lacan va a pasar de la relación del analista del sujeto con el sujeto supuesto del saber a esta idea que él afirma, el analista del sujeto, no, la cita exacta es esta, el analista de la suposición de saber no sabe nada. Ahí aparece la cuestión nuevamente que es la de la ignorancia, porque lo que Lacan formula es, esto, lo cito, esto no autoriza en ninguna medida al analista de satisfacerse de saber que no sabe nada, porque de lo que se trata es de lo que hay que saber. Dicho de otro modo, lo que se está planteando, que la cuestión no es saber o no saber, sino crear las condiciones para ir del lado de ir en búsqueda de un saber. En ese sentido, desde hace un tiempo, yo insisto en la necesidad de ir más allá de la cuestión de la estructura clínica. Y me parece que a eso apunta la clínica del caso. La clínica del caso es una clínica de lo que no se sabe, que delimita una perspectiva de futuro que es la producción de un saber. Se va a producir ese saber, ni el analizante ni el analista lo saben. Es el punto que no se puede prometer. En realidad uno tiene una experiencia siempre limitada como analista, pero hay un hecho de estructura. No se puede saber de antemano cuál es el saber al cual va a acceder un sujeto en el curso de su análisis. En ese sentido, cuando Lacan plantea que no se trata en un análisis de comprender,
va más allá del registro de la comprensión. ¿Por qué? Porque cada uno se refiere a los significantes en función de la experiencia que tiene con ese significante. En ese sentido, no se comparte la comprensión de una palabra. En realidad, esto no quiere decir que no se le pueda tener confianza a las palabras. ¿Se acuerdan del inicio que yo decía que lo fundamental en el analista es el uso de las palabras? Cuando Lacan habla del no saber, el no saber está en la misma perspectiva que es el de no comprender, que es una posición completamente diferente que la de la empatía. Sí, es en castellano, ¿no? Empatía, sí. A veces me quedan algunas dudas. La empatía, ¿qué quiere decir la empatía? La empatía es yo puedo ponerme en tu lugar. La empatía está basada en la experiencia. Ahora bien, cuando el analista se apoya en su propia experiencia como sujeto o como analizante, se pone en el lugar del otro. El no saber tiene esto de específico que al contrario toma apoyo en un no entiendo. No entiendo quiere decir explícame una vez más. En realidad es, dicho de otro modo, es solo al final del análisis que el analista entiende algo de lo que pasa. No hay que confundir el no saber, que es algo que Lacan plantea como posición ética del analista, con la cuestión del semblante del analista. El semblante supone el semblante de objeto A. ¿Qué es lo que supone? Supone, por una parte, dar la indicación que hay un saber que está en suspenso, es decir, que hay un saber que tiene que ser producido. Esa es la cuestión del semblante. Y al mismo tiempo dar los signos suficientes como para que el sujeto capte que es únicamente en esta experiencia que se podrán captar esos significantes del saber. Hay que dar signos que se supone de un saber, porque si de entrada ustedes le dicen al sujeto, miren, yo no estoy enterado de nada, el que sabe es usted, no es seguro que vuelva. Ahora bien, la cuestión no es hacerlo venir, la cuestión es hacerlo venir para que una operación se produzca. ¿Cuál es el riesgo si no hay semblante? El riesgo es que haya una destitución del analista antes de tiempo. Es decir, que el semblante del lado del analista tiene que durar el tiempo suficiente de la producción de una operación. En ese sentido se entiende lo que es la transferencia negativa. ¿Qué es la transferencia negativa? La transferencia negativa es una desuposición de saber. En ese sentido, insisto en la idea que el no saber del analista requiere, por otro lado, la necesidad de un semblante de saber del lado del analista. La reacción terapéutica, no la reacción terapéutica, la transferencia negativa surge que cada vez que ese semblante de objeto A cae antes del término del análisis. Es el analizante que destituye al analista. Una cosa es que el análisis se termine
porque se llegó a completar lo que se puede saber. Otra cosa es cuando el analizante se dirige al analista diciéndole, ¿no entendés? Eso quiere decir que no sos capaz de saber. Es decir, es una acusación que va en el sentido, no sabés mientras tendrías que saber. Es decir, es una destitución del saber supuesto al analista. Tú deberías saber. La transferencia negativa quiere decir que el analizante no supone más el saber a ese analista. Si el fenómeno perdura, porque a veces puede ocurrir que haya un momento transitorio del análisis a el analizante que dice, no entendés lo que está pasando. Bueno, sí, puede ser un fenómeno transitorio, pero si se instala como fenómeno de la transferencia, es lo que se llama un impasse analítico. Pero impasse analítico no quiere decir un impasse con el psicoanálisis, es un impasse en ese análisis. Es diferente si de lo que se trata es de la destitución subjetiva y el deser del analista al final del análisis. ¿Cuál es la diferencia? Es que al final del análisis, a la desuposición de saber del analista se le asocia un es suficiente para mí lo que yo sé de mi inconsciente. Esa es la zona de fin de análisis que difiere de una transferencia negativa o de una interrupción de análisis que a menudo en realidad lo que produce es la continuidad del análisis con otro analista. Tú deberías saber, entonces te dejo, pero lo que yo espero del desciframiento de mi inconsciente lo continúo con otro. Voy a volver al término de el deseo advertido y me voy a quedar acá para dejar un tiempo al debate. Lacan utiliza dos términos, dos frases que convienen leerlas detenidamente y extraer todas las consecuencias en la proposición del 9 de octubre del 67, donde Lacan distingue, cito a Lacan, dice en francés, la nullité de l'incompétence, lo que se podría traducir por lo nulo o la nulidad de la incompetencia, en una sola frase. Es una referencia a que alguien es incompetente porque es nulo. Voy a desarrollar eso. Entonces, distingue eso de lo que él llama el no marcado de la naïveté. Sería, no es exactamente la misma cosa que la ingenuidad, pero tiene, digamos, algo que ver. En castellano se utiliza naïveté, ¿no? Poco. Es ingenuidad. Sí, pero se traduce como ingenuidad, pero en francés están los dos términos. Algo que con lo naïf, ¿no? Sí, voy a explicar. En realidad, lo que es interesante es que Lacan utiliza ese mismo término, naïveté. Lo naïf no es solo lo ingenuo, lo voy a desarrollar, pero utiliza el mismo término para hablar del pasador en el pase. Es decir, ¿qué es el pasador en el pase? Alguien que es el pase, Lacan lo definió así, alguien que está
en el momento justo antes de haber accedido al deseo del analista, eso es, estar en el pase, y al mismo tiempo alguien marcado por esa ingenuidad. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué habló del pasador en esa posición de ingenuidad? Porque es la mejor posición, según Lacan, para estar en condiciones de transmitir un testimonio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir ponerse en la posición de no entiendo bien. ¿Qué me estás diciendo? Intenta demostrármelo. Esa es la posición, digamos, del pasador en relación al pasante. Posición, no entiendo, explícamelo. Entonces, de lo que se trata es de testimoniar desde esa posición. Nada que ver con una posición de alguien que sabe. Es lo contrario de alguien que sabe. Es alguien que pudo hacer una limpieza tal en relación al saber que lo coloca en una posición de humildad, pero no de carencia. Es una humildad que lo coloca en posición de poder escuchar lo que el otro dice, la posición de ser naif. Entonces, Lacan atribuye al pasador esta posición de ingenuidad, que es lo opuesta a alguien que dice, entendí, es suficiente. O sea, que es lo contrario de la suficiencia, que Lacan denuncia todo el tiempo. Entonces, la ingenuidad es... La ingenuidad es, finalmente, consiste en el hecho de en qué sentido la naivete es diferente de la ingenuidad. La ingenuidad es alguien que no sabe nada, digamos, ingenuo. El naif es alguien que en un cierto modo hace creer que no sabe, pero algo sabe. Es eso. Hay una diferencia entre la ingenuidad. Dicho de otro modo, los dos términos, ingenuidad y naif, van en el sentido de ir contra lo crónico. Por eso Lacan llamó al pasador como aquel que puede detectar la marca del deseo del analista. Interesante, habría que rever inclusive toda nuestra estructura de escuela, si uno es serio con lo que Lacan dijo. Porque Lacan lo que dice es que no es el dispositivo del pase el que reconoce el deseo del analista, es el pasador. El pasador reconoce, es cierto, por eso hay no es una ingenuidad, es una naivete, es decir, que algo sabe el pasador. Lo que él sabe es a qué lo llevó la experiencia de su análisis y puede formularse lo que tú me estás contando demuestra que estás un paso más adelante que yo. Esa es la cuestión, la posición del pasador que puede reconocer la marca del deseo del analista. En ese sentido, la naivete es una posición de semblante. Es un sentido de semblante y por eso Lacan se refiere al analista en lo que él llama el no marcado de la naivete. La posición del analista no es la posición de la incompetencia. El no marcado de la naivete quiere decir de que se pone en posición de no saber cuando algo sabe. Y esa es una operación difícil de obtener. ¿Cómo? Finalmente, después de haber hecho tantos seminarios, haber hecho tanta trayectoria analítica, tanta experiencia personal, uno puede colocarse en la posición frente al otro que consiste en decir, explícame porque no entiendo lo que me decís. O sea que se ve bien, uno se imagina a Lacan después de toda su formación, todo lo que escribió, en posición de demostrarle al otro de lo que se trata. No, es lo contrario. La posición de Lacan es extraerse de una posición de saber
y ponerse en una posición de semblante, en realidad no entiendo nada yo de todo esto. Explícame cómo son las cosas. Y cuanto más el analista está en esa posición, más el analizante va a estar en una posición de producir un saber. En ese sentido, cuando Lacan dice la nulidad de la incompetencia, es que el que no está en la posición del naif, el analista que no está en la posición de naif, es el analista que está en la posición de saber, en la posición de amo, y eso es lo que Lacan llamaba la incompetencia del nulo. O sea que ahí el riesgo del analista es caer en la incompetencia. O sea que el no saber no es la incompetencia, es el contrario. La posición de saber del lado del analista en el análisis es la posición del incompetente. Bueno, habría más cosas que decir, pero dejemos un espacio para el intercambio. En ese sentido, la posición del pasador y del analista son muy cercanas, ¿no? Muy bien. La pregunta es si la posición. Lacan, lo que yo quise resaltar es que utiliza el mismo término para los dos. Ahora, hay una diferencia fundamental, es que el pasador no hace semblante de saber. El analista hace semblante para que haya producción de saber, pero la experiencia del pase no es un nuevo trecho de análisis. Hay algunos que lo utilizan para eso, se sirven de hacer el pase para ir a contar cómo fue su análisis y toman tanto tiempo que se asimila a una tranche, ¿cómo se dice en castellano? Tranche. Un tramo, se asimila a un tramo de análisis, porque uno pasa ahora a contarles a otros cómo fue, pero iba cambiando la versión, entonces es un nuevo tramo de análisis. Justamente lo que se trata de evitar, lo que se intenta es, la posición del pasador es demostrarme cómo te llegó el deseo de analista. Tú dices que tenés el deseo del analista. El pasador, el decir del pasador, no lo dice así, pero en realidad remite a eso. La posición del pasador es demostrarme cómo llegaste a ese punto. Es la pregunta de Lacan todo el tiempo. El analista del analizante no lo puede saber. No lo puede saber porque, si no, ¿por qué no preguntarle al analista de tal analizante, decime cuáles son tus pacientes a los cuales le llegó el deseo del analista? Lacan no hizo eso. Lo que hizo es crear un dispositivo por fuera del análisis. Por fuera del análisis, es decir, que el analista no puede decirlo, el supervisor tampoco puede decirlo. ¿Quién puede decirlo? El pasador. Increíble. Alguien que no es un jurado, bueno, después introdujo el jurado, Lacan, pero el que reconoce, ahí hay un deseo de analista, es el pasador. El pivote de todo es el pasador. Es decir, que no es alguien que hace semblante para que haya una nueva producción de saber, es aquel que está en una posición, utilicemos el término de ingenuidad, pero el término justo es naif, está en la posición de yo sé algo, pero intentame demostrar y convencerme que lo que tú me dices es suficientemente convincente como para que yo me incline y pueda decir, sí, tú estás un paso más allá. Y ahí se reconoce el deseo del analista. Es simple como procedimiento. Es como decir, muéstrame que hay algo más allá de donde yo estoy, ¿no? Exactamente. Y de hecho, los pasadores dan cuenta de eso. Cuando hablan, los pasadores habitualmente aún están en análisis. Cuando cuentan en el análisis lo que escucharon, a veces cuentan, a veces no. Pero cuando cuentan dicen, sí, escuché un testimonio que para mí era convincente. Llegó a puntos tales que yo no podría dar cuenta. Y otros dicen, a mí no me convenció lo que dijo. Y en realidad, mi idea es que los cárteles del pase tendrían que seguir si los pasadores fueron bien nombrados. Ahí está la otra cuestión, que no cualquiera está en ese punto.
Pero si los pasadores fueron bien nombrados, tendrían que seguir lo que los pasadores proponen. No es fácil lo que se espera de un analista, ¿eh? ¿No es fácil lo que se espera de qué? De un analista. No, es como- Explica tu idea. Tengo que mantener una posición de que no sé, pero también no puedo partir de que no sé nada. Y también a la vez darle al paciente la idea de que algo sé. Es ahí una situación complicada, una posición que hay que tener en cuenta, digamos, muchas variables. Exacto, es complejo, por eso es mucho más complejo que el analista sujeto supuesto saber, porque eso lo que crea es una infatuación, es creerse que lo que se trata es mostrarle al otro que yo sé mucho. Es mucho más complejo como posición la posición analítica. De ahí que Lacan, es interesante que en ese momento de la creación de su escuela utilice y subraye ese mismo término que es el término de la naïveté, como posición del analista. Y especialmente complicado, entiendo yo, que sería al final del análisis de un paciente, ¿no? Porque ahí, por un lado, el paciente ha destituido a ese sujeto supuesto saber, pero el analista, ¿en qué posición está? Digamos, asume esa destitución como que ante el paciente no tengo que dar ese semblante de que algo sé. Es decir, si el analista tiene que estar convencido. ¿De qué? Tiene que estar convencido que la operación llegó a su término. Tiene que estar convencido de eso. Lógicamente se puede demostrar, siempre queda un margen de imprevisible. Pero hay, digamos, una articulación lógica que permite pensar a un analista, sí, estoy convencido que esta operación se logró. Y en ese sentido, el analista en ese caso se inclina. Dice, sí, la operación se hizo. O sea que no hay solo destitución del lado del sujeto, hay del lado del analista un consentir a ser destituido de ese lugar del sujeto supuesto saber. O sea que ya no hay más lugar para el semblante. No, Al final no hay más lugar para el semblante, hay algo que se termina del lado del semblante. Es decir, cuanto más se avanza en el análisis, más la consistencia de los semblantes aparecen para el analizante como sin substancia. Es algo, el analizante capta que hay una inexistencia detrás de esos semblantes, los semblantes del analista. Y es cierto, porque en realidad el saber está del lado del analizante. no sé cuánto tiempo hay, pero hay preguntas para dar lugar, porque 18 minutos. bueno, pues entonces sería el momento quizás de dar lugar a las preguntas, ¿no? Pero viene a las 6, ¿no? Bueno, tú tienes 17, yo 18. Hay preguntas en la sala. Hay textos en los cuales Lacan se lamentaba relativamente de lo que él llegó a llamar en algún momento el fracaso del pase. Pero no obstante, Lacan no renunció al pase, lo cual a mí me parece interesante, ¿no? ¿Qué experiencia tan bizarra es esta del pase? Que aun aquel que lo inventó reconoce que fracasa, pero no obstante, él insistía, apostaba por continuar con esa experiencia.
Sí, es un punto importante porque me acuerdo hace unos años, unas jornadas que hubo en Italia, estábamos con Colette Solar y había un grupo que se consideraba, se definía como lacanianos, pero contra el pase. Y hubo todo un debate en torno a eso, diciendo, ellos sostenían que pertenecían a una asociación lacaniana, pero que excluía el pase, es decir, estaban en contra de la escuela por el hecho de que Lacan formuló eso, la cuestión del fracaso. Y justamente lo que hay que entender es que cuando Lacan dice que habla de fracaso, no quiere decir el fracaso implica renunciar, implica volver a empezar. Es esa la idea del fracaso, es como en relación al acto. Hay un acto fallido, eso no implica que uno tiene que renunciar. Hay que insistir y repetir, y en la repetición aparece algo nuevo. Es decir, Lacan en ningún momento renunció al pase. Hizo varias formulaciones. Sí. Sí, yo quería comentar con respecto al pasador, precisamente porque es un tema que llevo pues, investigando un tiempo. En Wundt hay muchos testimonios, muchas reflexiones, y he oído testimonios de viva voz. Entonces, no digo todos, pero sí que ocurre que muchos pasadores, el hecho, pasadores que han oído testimonio, porque luego hay pasadores que se les pasa el tiempo y no ha habido ninguna demanda de pase, ¿no? Después de escuchar el testimonio, muchos, esa actividad funciona como un catalizador que de repente les lleva a terminar el análisis rápidamente y terminarlo de verdad, y muchos de ellos también hacer el pase. Y entonces, de los testimonios de viva voz que yo he escuchado, aparte de los leídos, lo que dicen es que, bueno, yo le puse el nombre de catalizador para darle un poco más de estética, pero dicen que es como un bofetón, ¿no? Pero ¿qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas enredado? Es decir, que la experiencia les saca de su propio lío, algo hace ahí, y que el final de análisis llega de una manera más rápida, por lo que yo a veces digo, hombre, pues todo el mundo debería hacer la experiencia de ser pasador, ¿no? Tener esa oportunidad de acelerar. Sí, yo entiendo lo que decís. Al mismo tiempo, el riesgo es de pensar que cuando un análisis está un poco frenado, si uno quiere acelerarlo del lado del analista, nombra a tal pasador, va a acelerar la cosa. Lo que sí es cierto es que si el pasador fue bien nombrado, él está sobre el punto de hacer el pase él mismo, está justo antes. En ese sentido, hacer esa experiencia es lo que lo coloca en una posición de dar, digamos, el paso final y decidirse a hacerlo. No, eso es cierto. En relación a la experiencia del pase, eso no deja a nadie indiferente. Crea muchos problemas en la escuela, siempre. Es cierto que crea problemas. Omitiríamos muchos problemas si no existiese, pero al mismo tiempo funciona como algo que tiene efectos benéficos sobre los análisis, siempre, porque existe ese punto como referencia y aquellos que participaron a la experiencia de un modo o de otro, con el tiempo extraen un beneficio. Ana Maeso, la palabra. Hola. Bueno, has hecho un recorrido por muchas cosas y a mí me bullen muchas preguntas, pero como no hay mucho tiempo
Y quizá continuando con esto que se hablaba sobre el pasador, el último que has mencionado, he leído hace poquito que uno de los criterios, digamos, entre comillas, para nombrar un pasador puede ser que tenga una posición ética frente a lo real. O sea, la posición ética frente a lo real, ¿no? Es una frase que me llamó mucho la atención. No sé si puedes decir algo en relación a esto. Es una frase, es una frase compleja, porque una vez que uno la dijo, ¿qué quiere decir? Bueno, uno puede eliminar y decir que ética en relación a lo real quiere decir una ética no imaginaria, quiere decir una ética que no se limita a lo simbólico, es una ética que tiene que ver con poder mirar de frente lo real. Lacan decía que, siguiendo a la Rochefoucauld, que hay algo que el ser humano no puede mirar de frente, es la muerte. Y sin duda, Lacan lo introdujo, que hay algo en relación al fin de análisis que tiene que ver con la subjetivación de la muerte. Y hay la ética de lo real, quizás es a entender así, es hacerse una conducta en relación a lo que es lo real para cada uno, que es el sexo y la muerte. Esto es lo que tiene que ver con los síntomas, ¿no? Sí, me dicen acá, no sé si han escuchado si tiene que ver con los síntomas. Quizás no. Y sí, los síntomas, el análisis es una cuestión que tiene que ver concentrado con eso, cómo cada uno responde a esas dos cuestiones. Y al final del análisis de lo que se trata es cuál es la conducta que uno se hace. Lacan lo dice en esos términos en el atolondradicho. El sujeto sabrá hacerse una conducta. Ajá. Quiere decir de que no existe una conducta tipo. Es cada uno tiene que inventarse una conducta que no es solo una idea, es una conducta. Es cómo hacer frente a eso. Saber hacer. El saber hacer tiene que ver con eso. Saber hacer tiene que ver con eso. Quizás es... tomamos la última pregunta Pedro. de Pedro Arévalo. Sí. Pedro tiene la palabra. Un minuto, por favor. Hola, hola Luis, gracias por tu exposición, gracias al Foro Psicoanalítico de Madrid. Tengo numerosas preguntas, entonces la dificultad que tengo no es cuál es hacer, sino cuál es no hacer. Voy a ver, a intentar limitarme a dos. Cuando hablaste de el sujeto supuesto saber y del analista ser semblante de objeto, me pareció, bueno, por una parte que lo dijiste como que es el analista quien lo hace, por decirlo de alguna manera. Me da la impresión de que el analista, bueno, se coloca de una manera que hace propicio que eso se dé, pero que finalmente es el analizante quien sanciona si ocurre o no el sujeto supuesto saber y si hay o no semblante de objeto. Pero bueno, eso es secundario. Me interesa más el que la manera en que lo dijiste, yo creí interpretar, me corrige si me equivoco, que, que una cosa va con la otra. Es decir, que el sujeto supuesto saber y el semblante de objeto van de la mano, por así decirlo. Yo, a ver, tienen que darse ambos para que realmente... Tenemos muy poco tiempo. Tenés que concentrar tu pregunta en 2 minutos. Ajá. Ok,
a ver, si los dos tienen que darse, pero puede que se dé solamente uno y no el otro. No sé si me explico. Por lo menos en la situación ordinaria de la vida cotidiana, uno puede encontrar un objeto de deseo y no hay suposición de saber y viceversa. En la situación analítica podría darse algo parecido, en cuyo caso no funcionaría, pero en tu opinión puede darse que haya semblante de objeto, pero no haya supuesto saber o viceversa. Sí, obviamente. El analista puede trabajar de la mañana a la noche intentando hacer semblante, si del lado del otro eso no es sancionado, no hay constitución de sujeto supuesto saber. La existencia del sujeto supuesto saber está condicionada por que el analista haga semblante de objeto. Uno es condición del otro, pero el hecho que el analista haga semblante de objeto A no significa que se instaure el sujeto supuesto saber. Eso es algo, por eso es algo entre los dos, entre analista y analizante. Pero bueno, es para más largo como tema. Ok, gracias. Muy Bueno, bien. vamos a hablar. Pues muchas gracias, Luis. Ha sido un placer. Bueno, gracias. Buen día. Hola, os recuerdo que el próximo 2 de diciembre coinciden dos cosas. Espacio escuela y que tendríamos que hacer la elección al DEL. El 2 ¿Quién de habla? diciembre. Ignacio. Ese es Ignacio Arreaza el que ¿Ah? habla. Ese mismo día nos reuniríamos aquí Espacio Escuela y habría que hacer las elecciones al DEL también. A la que queramos, pero por la mañana va a estar ocupado por el colegio, por no mezclar. Vamos a estar aquí y va a haber elecciones del. De acuerdo. Será presencial y Zoom y. Lo vamos pensando. Ignacio. Sí, Mira, sí. el próximo día 2, lo sé porque me toca a mí participar, participa Elín Barros desde Brasil. Quizás ¿Cómo? una actividad que participa Elín Barros desde Brasil por Zoom. No sé cómo ha pensado el foro, si que la actividad finalmente se haga presencial toda, o sea, mixta, o se haga solamente por Zoom. Vale, No sé bueno, cómo- yo solamente he hecho el recordatorio. Ya siempre habrá una manera de organizarlo, ¿vale? Vale, bueno, gracias. Nada.